Ahora oramos por las ofrendas, Señor, por los diezmos que se han recibido. Que a su tiempo tú nos muestres, Señor, nos enseñes, nos des sabiduría qué hacer y cómo hacer con esas finanzas, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Te pedimos todo, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos todos los que nos estén mirando a través de los medios. Voy a leer antes de entrar en la palabra. Hemos estado leyendo el Salmo 91, que es el Salmo de protección. Yo les recomiendo que tomen este Salmo y lo lean sobre su casa, lo personalicen, así como lo hemos estado haciendo, para buscar la protección de Dios, la protección divina que necesitamos en este tiempo. Y realmente siempre necesitamos la protección divina, no más que en estos tiempos se ha hecho más manifiesto la necesidad de pedirlo. Entonces dice, en nombre del Señor, nosotros que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, decimos a Jehová, esperanza mía y castillo mío, nuestro Dios en quien confiaremos. Y Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos. Porque hemos puesto a Jehová, que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos. En las manos nos llevarán, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspe pisaremos, hollaremos al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en él hemos puesto nuestro amor, él también nos librará. Nos pondrá en alto, por cuanto hemos conocido su nombre. Le invocaremos y él nos responderá. Con nosotros estará él en nuestra angustia, nos librará y nos glorificará. Nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Padre, ahora te pedimos, Señor, tu guianza, tu dirección. Alentar en tu palabra santa, Señor. Ayúdanos, danos discernimiento, ayúdanos a entender, a comprender las cosas que han sido reveladas en tu palabra, Señor. Ato todo espíritu de sueño, todo espíritu de flojera, todo espíritu de perturbación que perturbe a tu pueblo, Señor, para que no escuche la palabra. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros este día. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Cristo yo. La semana pasada terminamos nuestro estudio del Evangelio según San Mateo y vamos a empezar con la ayuda del Señor este día a estudiar la primera carta o la primera epístola de San Pablo a la iglesia de los Corintios. Les recomiendo que durante la semana ustedes lean esta carta, estos libros. Este día vamos a ver la primera carta de los Corintios, versículos 1 al 9. Pero sientan toda la libertad de leer los capítulos de la primera carta las veces que quieran. Pueden leer toda la carta si quieren. La primera carta tiene 15 capítulos. Y estudien por su parte, ¿verdad? Cuando yo predique, según los estudios que he hecho, yo les voy a compartir, voy a exponer la palabra. Hemos estado predicando lo que se llama expositivamente. Hay dos estilos de prédica, uno es expositivamente y otro es por tópica.
Por tópica quiere decir que se escoge una tópica para hablar, se basa en alguna escritura y luego se desarrolla. Cuando estudiamos expositivamente, nos vamos verso por verso en la Biblia exponiendo, o lo que se llama exégesis, que quiere decir aprender lo que quiere decir un pasaje el significado de ese pasaje. Entonces, he estado predicando expositivamente porque creo que es importante que nosotros miremos la plenitud de la palabra, que estudiemos toda la palabra, no solamente los versículos que sobresalen o que nos gustan o que son favoritos, sino que estudiemos todo el consejo pleno de la palabra de Dios para que tengamos un mejor balance de lo que son las cosas, ¿verdad? El peligro cuando estudiamos por tópicas es que nos vamos a las tópicas que son favoritas y nos quedamos ahí y muchas veces caemos en error porque estamos viendo eso, pero estamos siendo negligentes con las demás cosas. Entonces, creo yo que es importante que nosotros veamos todo el consejo de la palabra de Dios y por eso es que estamos viendo todo verso por verso. Entonces, una vez más, les aconsejo, les animo a que estudien por su propia cuenta los libros de la Biblia, las epístolas que estamos estudiando, para que estén mejor preparados cuando estudiemos la Biblia, pero también para que el Señor les dé revelación, el Señor les dé discernimiento, que sus propias vidas crezcan en la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que nuestra fe crece cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces los felicito porque estamos ahora escuchando palabra de Dios, pero también es importante que en sus propias vidas privadas ustedes estudien la Biblia por ustedes mismos. Léanla, pídanle a Dios revelación. Antes de que lean la Biblia, órenle a Dios, pídanle que el Espíritu Santo les revele, les hable por medio de la palabra, y así cuando nos reunimos para estudiarla juntos, entonces vamos a estar mejor capacitados. Pienso yo que vamos a aprovechar más el estudio de la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar en el nombre del Señor. Y en este día he titulado el mensaje Introducción, la epístola a los Corintios. Voy a dar una introducción, vamos a entrar un poco en la palabra, pero cuando estudiamos la palabra de Dios, una de las cosas que es muy importante que entendamos es el trasfondo de los tiempos, las culturas, cuando se escribieron estas cosas. Y eso es importante para llegar a entender cuál fue el propósito del autor en escribir lo que escribió, a quién se estaba dirigiendo y por qué se estaba dirigiendo en esos tiempos, qué estaba pasando en esos tiempos para que causara que el autor escribiera estas obras o estos escritos. Y cuando nosotros entendemos un poco sobre el trasfondo, entonces comprendemos un poco más del por qué fueron escritas estas porciones de la Biblia. Y otra cosa que es importante también que debemos sacar es lo que se llama el puente de principio, que quiere decir que sacamos de la palabra de Dios, aunque fue en esos tiempos, los principios eternos que se aplicaban en ese tiempo y que ahora también se aplican a nosotros. Eso es el reto de todo predicador, ¿verdad? De sacar de la narrativa, de la enseñanza en la Biblia, los principios que aún se aplican a nosotros en este día. Y toda la Biblia se aplica este día, pero tenemos que aprender cómo extrapolar a esos principios para poder aplicarlos a nuestra vida moderna. Entonces vamos a ver un poco sobre esta ciudad de Corinto, ¿verdad? Vamos a ver en el nombre del Señor. Como dije, vamos a estudiar la primera carta de los Corintios, los primeros 9 versos, pero antes de eso vamos a ver un poco sobre la ciudad de Corinto. ¿Marina? Entonces, la ciudad de Corinto se encontraba en lo que ahora es el país de Grecia, ¿verdad? Estaba más o menos como unos 45 millas de la capital, que siempre ha sido Grecia, de Atenas, y se encontraba en lo que se llama una porción de tierra que se llama el Istmo de Corinto. Ahora, la antigua ciudad de Corinto estaba localizada un poco más adentro de la tierra, apartada del mar,
Pero en este día existe una ciudad de Corinto moderna que se encuentra en la pura orilla del mar, pero esa no es la ciudad a la cual Pablo escribió cuando escribió esta carta. Entonces, lo interesante de la ciudad de Corinto es de que se encontraba en una península. Lo pueden ver un poco más acá. Esta península se llamaba la península del Peloponeso, ¿verdad? Y lo que es interesante de esta ciudad del pasado es de que cuando viajaban los viajeros, los barcos de norte a sur, en vez de darle la vuelta a toda la península para llegar a las ciudades que estaban en la orilla, esto se me hizo muy interesante. Dice que llegaban a esta parte del istmo y ponían los barcos sobre ruedas y luego los transportaban de este punto a este punto y luego los volvían a poner en el mar, porque esta parte solamente mide 4 millas de ancho, que realmente no es demasiado, ¿verdad? Entonces, en vez de correr el peligro de dar la vuelta a la península, que también eran más o menos como unas 215 millas, que se tardaban mucho tiempo, entonces los barcos los tomaban y los jalaban de este punto a este punto o viceversa por tierra. Existía una carretera, no me recuerdo cómo se llamaba, pero que hicieron para poner los barcos sobre ruedas y transportarlos de esa manera. Interesantemente, hoy en día existe un canal que une los dos golfos, el Golfo Sarónico y el Golfo de Corinto, que, fíjense interesantemente, ese canal lo empezó el rey Herodes de los tiempos de Jesús, pero no fue terminado hasta más o menos a los finales de los años 1800. Quiere decir que tardaron como 1800 años por ahí para terminar este canal. Es muy interesante. Pero si hayan podido hacer ese canal en ese tiempo, hubiera sido muy conveniente, pero de cualquier manera ellos le buscaron el modo para transportar los barcos por tierra de un golfo a otro, que era realmente muy eficaz. Y es más, esta carretera era muy antigua, porque el tiempo que Josefo, el historiador, escribió, hablaba de ese camino muy antiguo que pasaba por Corinto. Muy interesante. Ok, vamos a ver algunas características de la ciudad de Corinto. Entonces, la ciudad de Corinto estaba situada en Grecia, en la provincia romana de Acaya. El tiempo que Pablo escribió, todo el mundo estaba sujeto al imperio romano. Y los romanos llamaron esa provincia Acaya. Cuando pasaban los barcos, cuando los cruzaban, la ciudad de Corinto les quedaba muy cerca y por lo tanto iban allí a hacer transacciones económicas o transacciones de comercio, y se volvió una ciudad muy grande y muy rica. Y también, incluyendo la ciudad de Corinto, se celebraban lo que se llaman los Juegos Ísmicos. Eran unos juegos muy famosos de deporte que se hacían en ese tiempo, y el único que era más famoso y más grande que eso, ¿quién sabe? Eran los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Tenían los Juegos Olímpicos y tenían los Juegos Ísmicos en esa región de Corinto, que llegaron a ser muy famosos. Los griegos les gustaba mucho el deporte. Entonces, la ciudad era conocida por su inmoralidad corrompida o corrupta. Era una ciudad, tal vez en ese tiempo podía ser la Sodoma y Gomorra del Imperio Romano, porque estaban completamente corruptos. Entonces, cuando llevaban los barcos de un golfo a otro, llegaban a esa ciudad para hacer sus transacciones o comerciales o lo que sea, pero también participaban de las inmoralidades que había en esa ciudad. Era una ciudad completamente corrupta. Y era tan corrupta la ciudad que si alguien le decía, hey, te corintianizaron, quería decir que eras una persona totalmente depravada, ¿verdad? Tú eres un corintiano, te corintianizaron. Significa que esa persona era absolutamente moralmente depravada. Esa era la fama que tenía la ciudad de Corinto, entre otras cosas, pues que era una ciudad muy próspera, una ciudad muy comercial, porque todo el comercio pasaba de un golfo al otro en ese tiempo,
y pues les llegaba mucha riqueza a la ciudad, pero con esas riquezas, la ciudad se corrompió y se corrompió más y más y más, hasta el punto que llegó a tener esa fama de que era una ciudad corrompida. Entonces ese es el contexto donde estaba Pablo, ¿verdad? En ese tiempo, cuando, cuando escribió esta carta a los Corintios. Entonces, muy importante también, esta ciudad tenía una acrópolis. Acrópolis quiere decir ciudad alta, una ciudad puesta en las alturas. Tenía una acrópolis donde se encontraba el templo a la diosa Afrodita. Afrodita, que el Señor reprende ese principado. Y si ustedes se recuerdan, si han estudiado historia, se van a dar cuenta que Atenas y muchas ciudades griegas tenían templos en lugares altos, ¿verdad? Lo llamaban acrópolis, y era ahí donde iban a adorar y a hacer sacrificios y todo lo que hacían para adorar a sus dioses. Pues en esta ciudad se encontraba el templo a la diosa Afrodita. Vamos a seguir. Esta es una foto de las ruinas del tiempo de Afrodita. Entonces, Afrodita era considerada la diosa del amor, ¿verdad? Y aquí pueden ver algunas estatuas de esta diosa y las ruinas de estos templos que realmente eran magníficos. La arquitectura griega, romana, hicieron unas estructuras, templos y otros edificios de gobierno que realmente eran impresionantes. La habilidad que tenían para construir era de suma importancia y era muy impresionante en esos días. Entonces, una de las cosas que pasaba en este templo de Afrodita es que ministraban, voy a poner entre comillas, ministraban 1000 sacerdotisas, pero eran 1000 sacerdotisas prostitutas. Parte de la adoración a esta diosa del amor, supuestamente, era el sexo, era la prostitución. Entonces, lo que pasaba es que en el día hacían su trabajo, lo que tenían que hacer allí, pero en las tardes iban a la ciudad de Corinto y ofrecían sus servicios religiosos, sus servicios sexuales a los hombres de la ciudad o los marineros que iban pasando. Y entonces, tal era la corrupción de esta ciudad, esta cultura, que habían incorporado en su adoración a su diosa la inmoralidad sexual. Entonces ya pueden imaginarse que se practicaba todo tipo de inmoralidad sexual que usted puede imaginarse. Entonces, cuando ustedes escuchan en las religiones falsas, cuando dicen la diosa del amor, realmente debería decir la diosa de la lujuria, ¿verdad? Porque esto no tiene nada que ver con amor, eso no es amor. El sexo inmoral tiene que ver con la lujuria, ¿verdad? Es pecado. Pero para sanitar, para tratar de limpiar un poco las cosas, le ponen el amor a las cosas, pero tenemos que tener cuidado de no caer en la inmoralidad sexual. Acuérdense, Pablo escribió una ciudad donde se practicaban estas cosas. Si ustedes creen que ahora las cosas están mal, pues sí están mal, pero no es nuevo, no es nada nuevo. Existían cosas que se practicaban antes que desafortunadamente nosotros vamos para allá muy rápido, vamos muy pronto. Ok, vamos a ver ahora algunos puntos sobre esta carta. Ok, cuando dice epístola, es otra palabra para carta. Pablo escribió una carta muy larga a la iglesia en Corinto. Fíjense lo que es. Pablo estableció la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Se cree que Pablo tuvo 3 o 4 viajes misioneros, y en su segundo viaje misionero fue cuando fundó y estableció la iglesia en esta ciudad de Corinto. Aquila y Priscila, si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que ellos fueron ayudantes de Pablo en ese tiempo. Aquila y Priscila eran personas que eran dueños de negocio y hacían el mismo tipo de trabajo que hacía Pablo, que era hacer tiendas. Se conocieron, encajaron muy bien y se hicieron ayudantes de Pablo en el Evangelio. Fue en Corinto donde Pablo fue llevado ante Gallo para ser juzgado. Otra vez, si leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que se enojaron con Pablo
lo llevaron a este gobernador Gallo, pero cuando Gallo se dio cuenta de que eran asuntos religiosos, los echó para afuera. Y también había entre ellos una persona que se llamaba Sóstenes, que era el presidente de la sinagoga, y los judíos se enojaron tanto porque no le hicieron nada a Pablo, que golpearon a su líder de la sinagoga. Ok, entonces la carta a los Corintios fue escrita desde la ciudad de Éfeso, y alguien fue y le dijo a Pablo lo que estaba pasando en la iglesia, y Pablo les escribió una carta cuando estaba ministrando en la ciudad de Éfeso. Ok, entonces escriban sus papeles. La epístola a los Corintios es una carta de corrección más que de doctrina. Hay otras epístolas donde Pablo habla sobre doctrina. La epístola a los Corintios es una carta de corrección más que de doctrina, aunque habla muchas verdades en esta carta. El motivo para Pablo escribir esta carta era para corregirles, algunas cosas que estaban pasando. Y al progresar en el estudio de la carta de los Corintios, nos vamos a dar cuenta cuáles eran algunos de los problemas que existían en la ciudad de Corinto. ¿Okay? Entonces, este es el trasfondo. Este es el tiempo. Era el tiempo, durante el tiempo de los romanos, parece como en el año 50 más o menos después de Cristo. Era en Grecia, en el istmo de Corinto, en una provincia que se llamaba Acaya. Ese es el trasfondo, ese es el tiempo. Esos eran algunas de las prácticas que habían, era lo que se estaba practicando, y Pablo escribió esta carta a la iglesia de los Corintios. Entonces, cuando estudien la Biblia, traten de hacer investigación, cuándo se escribió, por qué se escribió, dónde se escribió, quién fue el autor, qué estaba pasando, cuáles eran las costumbres, y después pidan a Dios, Señor, ¿cuál es el principio que se aplica a mi vida? ¿Cuál es el principio eterno que pueda aplicar a mi vida para vivir la vida que tú quieres que yo viva? Porque la Biblia es relevante en esos tiempos y es relevante a nuestros tiempos, ¿verdad? No es un libro antiguo, viejo, como dice anticuado. No, los principios de Dios son eternos. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Ok, vamos a entrar ahora pues a la carta de la Escritura. Vamos a empezar, en nombre del Señor. Dice en el primer versículo, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, es posible que ese mismo hombre que fue líder de la sinagoga, que llevaron a Pablo a acusar contra Gallo y que lo golpearon, puede ser que se convirtió y se hizo ayudante secretario de Pablo. No sabemos si sea el mismo Sóstenes, pero a lo mejor se decepcionó tanto con la paliza que le dieron que se convirtió al Señor. No sabemos, pero es interesante ver de que habla del hermano Sóstenes, ¿verdad? Ok, escriban sus papeles. Pablo en sus epístolas o cartas enfatizaba que su llamado a ser apóstol fue de parte de Dios. Pablo en sus epístolas enfatizaba que su llamado a ser apóstol fue de parte de Dios. Una de las cosas con que Pablo luchó en todo su ministerio terrenal era gente que lo llamaba falso apóstol. Que quién se creía. Él no era parte de los apóstoles originales que salieron de Jerusalén. Él era un fariseo que perseguía a la iglesia. Este es un falso apóstol. Entonces, Pablo siempre defendía su apostolado y empezaba y decía, ¿sabes qué? Yo soy apóstol porque fui llamado a ser apóstol. Dice, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Siempre tenía que defender y enfatizar y decir, ¿sabes qué? Mi llamado no fue de hombres, sino que mi llamado es de parte de Dios. Entonces, cuando ustedes leen la Biblia y empiezan a leer las epístolas de Pablo y se presenta él así, es porque siempre tenía que defender y tenía que afirmar a la gente que su llamado no era un llamado de hombres, sino que era un llamado directamente de Dios. Acuérdense de eso. Ok, entonces la palabra apóstol viene del griego apóstolos, la palabra apóstolos, y significa emisario o alguien que es enviado, ¿verdad?
alguien a quien Dios envía. Entonces, la persona que es un apóstol es una persona que Dios envía a predicar la palabra, una persona que establece iglesias y también supervisa. En esos tiempos no los llamamos apóstoles, ¿verdad? Aunque yo creo que el ministerio del apóstol todavía existe. La Biblia dice que algunos fueron llamados a ser pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles. Pero en ese tiempo no los llamamos apóstoles. ¿Saben cómo los llamamos? Los llamamos obispos. Personas que supervisan a varias iglesias. Eso es el llamado apostólico del apostolado. Una persona que supervisa varias iglesias, eso es lo que es tener un llamado apostólico. Y durante el tiempo de Pablo, ustedes se van a dar cuenta que Pablo se preocupaba por todas las iglesias, oraba por ellas, las visitaba para animarlas y así cumplía su llamado de emisario o de lo que nosotros llamamos ahora apóstol. Ok, vamos a seguir. Vamos al verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, escriban sus papeles. La santificación es un acto que solo Dios puede hacer en la vida de las personas. La santificación es un acto que solo Dios puede hacer en la vida de las personas. Y regrese, por favor. Entonces, el ser santificado significa que hemos sido apartados del pecado y del mundo. En otras palabras, hemos sido sacados. Fuimos sacados del mundo, fuimos sacados del pecado y ahora hemos sido apartados, hemos sido hechos santos, o como dice la palabra de Dios, santificados. Fíjense lo que dice. Describe esta iglesia que estaba viviendo en ese tiempo, en esta ciudad tan pecaminosa, y dice: a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Son santos. Entonces, el ser santo no es un título que lo puede dar una iglesia. Ya ven que hay ciertas iglesias que dicen: no, pues esta persona hizo esto, lo otro, vamos a hacer un santo. No. La iglesia no tiene la autoridad de hacer santo a nadie, ¿verdad? Los que son santificados, los que son llamados a ser santos, son personas que le han entregado su vida a Cristo, le han pedido perdón por sus pecados, han sido lavados con la sangre de Jesús y ahora delante de Dios somos santos, somos apartados, somos sacados del mundo y somos llamados a ser siervos de Dios. Entonces, todos los que estamos aquí, los que me están escuchando, si ustedes han recibido a Jesús como su Salvador, si ustedes han pedido perdón por sus pecados y lo han invitado a entrar a sus vidas, entonces son santos. Han sido santificados, han sido lavados, purificados, han sido apartados del mundo, apartados del pecado y puestos y ahora forman parte del reino de Dios. Eso es lo que es ser santo. Unas personas piensan que ser santo es una persona que anda así todo el día, aleluya, y que no comete pecado. Eso no es ser santo, porque todos pecamos, ¿verdad? La diferencia es de que ahora Dios, por medio de la sangre de Jesús, ha lavado nuestros pecados y nos ha hecho ser santos. Y por eso es que Pablo saludó a la iglesia y dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, si yo le digo a la hermana Claudia, Santa Claudia, ¿verdad? Si llamo a mi esposa Santa Lida, no es una broma, es la verdad, somos santos, ¿verdad? Somos los santos de Dios, lavados por la sangre preciosa de Jesús. Eso es tremendo. Pónganse a pensar eso un rato. Decir: ¿sabes qué? Yo soy siervo de Jesús, yo soy santo, he sido santificado, he sido apartado por la sangre de Jesús. Eso es algo tremendo. Es algo tremendo. Fíjense lo que dice Colosenses 3, 15 al 17. Dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Por eso cantamos, cuando empezamos el servicio, cantamos porque dice que debemos de alabar al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, dice que fuisteis llamados, esa palabra aquí llamados, quiere decir llamados, sacados del mundo, sacados del pecado, sacados de la maldad. Es lo que quiere decir. Vamos a ver otro, 1 Timoteo 6:12. Fíjense lo que dice. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Pablo le hablaba a Timoteo, a la cual asimismo fuiste llamado, fuiste sacado, fuiste apartado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y también tenemos 1 Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo adquirido, pueblo llamado, pueblo sacado, santificado, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir santificado. Y está el proceso de la santificación. ¿Qué es el proceso de la santificación? Es que al caminar nosotros con Dios día a día, leyendo la Biblia, orando a Él, ayunando, buscando su rostro, Dios está limpiando, se está cambiando, ¿verdad? Porque todos necesitamos ser cambiados. No somos perfectos, pero el proceso de la santificación es el proceso que Dios usa para que nosotros nos hagamos más y más como Jesús. Jesús fue el único perfecto. Y nosotros, Dios está trabajando en nosotros para que seamos más y más como el Señor Jesús. Y realmente no vamos a llegar a ser perfectos hasta que no estemos con el Señor. Entonces, Dios tiene creyentes en todo el mundo. Vamos al versículo otra vez, ¿no? Dice, y con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, Dios tiene creyentes en todo el mundo. Es incorrecto que nosotros nos llevemos juzgando a otros porque no vienen a nuestra iglesia, porque no hacen lo que nosotros hacemos, porque no se visten como nosotros nos vestimos, o porque tienen otras costumbres. No debemos de ser así, porque Dios tiene sus creyentes en todo el mundo. Dice que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que es Señor de ellos y Señor de nosotros. Amén. Entonces nunca hagan eso. Miren, existen dos iglesias. La iglesia visible, lo que podemos ver, que están compuestos de gente que son creyentes y no son creyentes. A veces hay personas que creemos que son creyentes y no son creyentes, y hay personas que creemos que no son creyentes y son creyentes. Esa iglesia solamente Dios sabe quiénes son los creyentes. Y luego existe la iglesia invisible. En la iglesia invisible todos son creyentes, pero solamente Dios sabe quiénes son. Y esa iglesia invisible está en todas las congregaciones, ¿verdad? Le pertenece a Dios. Por eso no debemos de andar juzgando, porque no sabemos, sino que debemos orar por ellos, porque el Señor Jesucristo es Señor de ellos y Señor nuestro, ¿verdad? Acuérdense de eso antes de que empiecen a juzgar a otras personas. Ok, vamos a seguir. Dice el verso 3, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué eran sus papeles? Gracia y paz era el saludo que Pablo acostumbraba en sus epístolas. Gracia y paz era el saludo que Pablo acostumbraba en sus epístolas. Entonces, si veas que en ser bíblicos, un saludo bíblico es gracia y paz. Cuando llegues a un lugar, si tú le dices gracia y paz, es un saludo bíblico. Entonces, ¿por qué hablaba Pablo de gracia y paz? Entonces, gracia es el favor inmerecido de Dios. Es lo que Dios nos dio a nosotros sin que lo mereciéramos. ¿Y qué es? La salvación. La salvación por medio de Cristo Jesús, nadie la merece.
Dice la palabra de Dios que es un regalo, es un don que Dios nos dio y nadie merece eso. Es la gracia, el favor inmerecido de Dios. Debemos darle gracias todos los días. Decirle al Señor, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por la gracia que has derramado en mi vida. No la merezco, pero en tu misericordia tú me la diste. Por eso llegaba el apóstol y saludaba gracia, gracia y paz. ¿Y por qué paz? La paz de Dios que viene cuando nos reconciliamos con Él, ¿verdad? Antes de que viniéramos a Jesús, no teníamos paz con Dios, no teníamos comunicación con Dios. Pero cuando nosotros recibimos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, cuando creemos que Él murió por nosotros y resucitó y lo recibimos como Salvador, entonces nos ponemos en paz con el Padre, con Dios, porque dice la palabra de Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cuando venimos al Padre por medio de Cristo Jesús, tenemos paz con Dios, ¿verdad? Por eso llegaba Pablo y saludaba y decía gracia y paz, ¿verdad? En hebreo es la palabra shalom, por eso decimos aquí Shabbat Shalom, que quiere decir sábado de paz o día de reposo de paz. Shabbat, día de reposo, sábado, Shalom, paz. Y así llegaba Pablo y decía gracia y paz y Shalom. Hasta hoy en día los judíos se saludan con Shalom o con paz. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconcíliense, la reconciliación, la paz con Dios, ¿verdad? La reconciliación con Dios, gracia y paz. Gracia, el favor es merecido lo que Dios hizo por nosotros y paz que ahora tenemos con Dios cuando recibimos esa gracia, ¿verdad? Hermoso, gracia y paz. Entonces, gracia y paz que viene del Padre y del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. La gracia y la paz que vienen del Padre y del Señor Jesucristo, nada más a la escritura. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es la gracia y la paz que vienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Como dicen las Santas Escrituras. Ok, vamos a seguir. Versos 4 y 5 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, hablaba Pablo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ciencia quiere decir conocimiento. Entonces, escriben sus papeles. Dios había bendecido espiritualmente a los corintios a pesar de su mundanalidad. Dios había bendecido espiritualmente a los corintios a pesar de su mundanalidad. A lo mejor por eso los bendijo tanto. No es. Perdón, me adelanté. Es Dios, por medio de Jesús, nos ha dado todo lo que necesitamos. Disculpen. Dios, por medio de Jesús, nos ha dado todo lo que necesitamos. Regrésate, papá. Dijo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Esto es muy importante que comprendamos esto. Que Dios, por medio de Jesús, nos ha dado todo lo que necesitamos. Miren, no necesariamente lo que queremos. Por eso no dice ahí, Dios nos ha dado todo lo que queremos. No, dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Hay una gran diferencia en lo que necesitamos y en lo que queremos. Y muchas veces Dios no nos da lo que queremos. A veces sí nos da lo que queremos, pero a veces no. Porque Dios sabe a veces que si tenemos algo que queremos, nos puede ser dañino. Yo conozco personas que cuando estaban noviando le rogaban a Dios, Señor, dame esa muchacha para casarme con ella, dámela como esposa. Señor, te lo ruego. Y Dios no se la dio como esposa. Y años después,
Cuando miran la vida de esa persona, le dicen, Señor, gracias porque no me diste a esa persona por mi esposa, ¿verdad? Gracias porque no me conseguiste tener a esa persona como esposa. Entonces, ¿cuál es el punto? Dios sabe lo que necesitamos y sabe también que si queremos algo, si algo nos va a hacer dañino o algo nos va a ser de bendición. Por eso Él nos da lo que necesitamos y no necesariamente lo que queremos. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? A veces yo en mi vida me pongo a meditar y digo, Señor, gracias porque me libraste de eso. Gracias que no me concediste ir allí. Gracias que no me aceptaron allí, ¿verdad? Porque después me doy cuenta que Dios me estaba librando de peligro. Fíjense lo que dice Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Toda bendición espiritual. En otras palabras, nos ha dado todo lo que necesitamos. Si nosotros somos creyentes en el Señor Jesús, si nosotros somos siervos y caminamos a Él, Él ya nos dio todo lo que necesitamos. Y esa es una escritura que yo con frecuencia le pido al Señor, Señor, ayúdame a entender qué quiere decir que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Tengo una idea de algunas cosas. Número uno, nos salvó por medio de Cristo Jesús. Tenemos la salvación, la más grande bendición de todas. Fuimos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Dice la Biblia que nos guía a toda verdad y toda justicia, ¿verdad? Tenemos la protección de Dios. La sangre de Jesús. Podemos clamar la sangre de Jesús para protegernos en contra de la maldad. Tenemos las armas espirituales para luchar en contra del diablo. Tenemos paz en nuestros hogares. Tenemos la gracia de Dios. Esas son algunas de las cosas que yo digo, Señor, esas son bendiciones espirituales, me has bendecido, pero tu palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En otras palabras, todo lo que es de Dios ya nos fue dado y le pido al Señor que me revele más y más qué significa eso. Pero todo eso viene con buscar a Dios en oración, en la lectura de la Biblia, es pasar tiempo con Dios. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y misteriosas que tú no conoces, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él es galardonador de los que le buscan a Dios con diligencia. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios con diligencia, Él nos revela más y más y más de su palabra. Pero hay tesoros en la palabra de Dios que Dios quiere darnos, pero como cualquier tesoro tenemos que ir a buscarlo, ¿verdad? Nadie te va a dar un tesoro así nomás, te va a dar un mapa y te va a decir, ve, búscalo. No van a venir y te van a decir, mira, aquí está tu tesoro. Todos los tesoros, hay que ir a tomar el mapa, hay que ir a escarbar y buscar el tesoro. ¿Cuál es el mapa? La palabra de Dios, ¿verdad? Leerla, pedirle al Señor guianza, discernimiento, revelación, y el Señor nos empieza a dar de sus tesoros. Es muy hermoso eso. Dice que el Señor bendijo a la iglesia de Corinto, les dio todo lo que necesitaban, y Pablo daba gracias y también intercedía por ellos, porque Pablo amaba a la iglesia, él amaba el trabajo que él hacía y amaba a la gente que él ministraba. Es muy bonito, es muy interesante todo eso. Ok, vamos a seguir. Vamos al verso 6 al 7. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean sus papeles. Dios había bendecido espiritualmente a los corintios a pesar de su mundanalidad. Dios había bendecido espiritualmente a los corintios a pesar de su mundanalidad. Y a lo mejor por eso Dios los bendijo, porque vivían en un lugar tan corrompido que necesitaban todo el poder de Dios, ¿verdad? Algunos dicen que la iglesia de en Corinto operaba en los 9 dones del Espíritu Santo, porque después, con el tiempo, vamos a ver los capítulos 12 al 14 de la primera carta de los Corintios, y ahí habla sobre los dones del Espíritu Santo. Y por eso Pablo escribió, regresate, papá. Pablo escribió y dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Por eso muchos especulan y piensan de que la iglesia en Corinto operaba en los 9 dones del Espíritu Santo, que los vamos a ver, los vamos a examinar, vamos a recibir enseñanzas sobre cada don.
Y parece que estos 9 dones se manifestaban en la iglesia de Corintios. Es tremendo eso, ¿verdad? Pero como después vamos a ver, había mucho desorden y Pablo tenía que escribirles para que ejecutaran, para que llevaran a cabo sus dones en una manera ordenada. Entonces, la manifestación del Señor dice, de tal manera que no nos falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso habla del rapto de la iglesia. Eso es un acontecimiento donde muchos creen que va a pasar muy pronto, donde rapto significa arrebatamiento. No me recuerdo la palabra griega en estos momentos, harpazo. Viene la palabra griega harpazo, que quiere decir arrebatar. Entonces, en un tiempo muy cercano, muchos creen que estamos muy cercas, Jesús va a regresar por su iglesia. Dice ahí en el capítulo 15 de 1 Corintios, que dice que va a arrebatar a sus creyentes. Eso es lo que quiere decir la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que todavía no sucede, pero que Dios nos ha dado los dones del Espíritu Santo para que podamos vivir una vida victoriosa en Él hasta el tiempo que Él venga por nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando ese evento suceda, los que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Y si nosotros estamos vivos todavía, si el Señor viene por nosotros en esta vida, dice que vamos a ser convertidos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a estar en la presencia de Dios. Pero no me voy a meter mucho en eso porque vamos a tocar ese tema cuando lleguemos al capítulo 15 de la primera carta de los Corintios. Pero fíjense lo que dice 1 Corintios 15:53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué va a pasar? Nuestros cuerpos van a ser transformados. Corruptible quiere decir que estamos en esta carne, ¿verdad? Luchamos con el pecado. No hay nadie que no luche contra el pecado. No hay nadie que no luche contra la tentación, ¿verdad? Porque estamos en estos cuerpos corruptibles. Pero va a llegar el día que Dios va a transformar estos cuerpos corruptibles en incorruptibles, en un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, donde ya no vamos a luchar ni batallar con el pecado. Y yo estoy esperando ese día con ansiedad, ¿verdad? Porque batallamos tanto con malos pensamientos, con tentaciones, con malas actitudes, tantas cosas que batallamos, pero un día el Señor nos va a hacer libre de todo eso, ¿verdad? Había una señora que decía, una hermana que decía que espera el día porque ya no va a luchar para bajar de peso, ¿verdad? Cuando nos pongamos el cuerpo incorruptible, no vamos a tener que preocupar, vamos a poder comer todo lo que queramos y no vamos a subir de peso. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ok. Entonces, algún día Jesús regresará por su iglesia y entonces la manifestación plena de lo que somos se realizará. Nosotros, dice, como leímos ahora, somos un real sacerdocio, un pueblo escogido, un pueblo santo, ¿verdad? Pero lo que somos todavía no se ve completamente. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí. Pero cuando el Señor venga por nosotros y nos transforme, allí se va a manifestar plenamente la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Lo que realmente somos en Cristo Jesús se va a manifestar en ese tiempo. Es un futuro glorioso, es una esperanza gloriosa. Si nosotros ponemos toda nuestra esperanza en este mundo, miserables somos. ¿Saben por qué? Porque todo se va a acabar. No importa cuánto dinero tengamos, no importa cuántas casas tengamos, cuántos carros, cuánto dinero ganemos, no importa si somos famosos o no somos famosos, todo lo que hagamos en este mundo, en esta tierra, se va a acabar. Pero lo que pertenece a Dios, lo que pertiene a Dios, sus promesas, las bendiciones, son eternas. Por eso dice la Biblia que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque aquí en la tierra se corrompe, nos roban, nos perdemos. Pero en el cielo, los tesoros que hagamos en el cielo no se corrompe, no hay ladrón, no nos lo roban y permanece para siempre, ¿verdad? Por eso debemos de quitar nuestra mirada tanto a este mundo y poner en las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son eternas. Dijo Pablo, escribió, dice que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve, hablando del mundo espiritual, ya está. Ok, disculpen, me emociona mucho cuando hablo de estas cosas. Ok, vamos a seguir. Dice,
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Escriban sus papeles. Ninguna persona puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Ninguna persona puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Es muy importante que entendamos eso. Vamos al versículo, ¿verdad? Dice, el cual también os confirmará. Hablando de Dios, hablando de Jesús. Jesús nos confirmará, hasta el fin. En otras palabras, necesitamos las fuerzas de Dios para poder vivir la vida cristiana, para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Si nosotros tratamos de vivir esta vida espiritual en nuestras propias fuerzas, desde ahora les digo, vamos a fracasar. No podemos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos ayude día por día, a ayudarnos a poder caminar, a correr esta carrera. ¿Verdad? Hay un canto muy hermoso que escribieron. Si no lo han oído, les animo a que lo busquen en YouTube. Se llama Un día a la vez. ¿Verdad? Y ese canto dice que debemos de vivir, no estar preocupados por lo que pasó en el pasado, ni por lo que va a pasar mañana, sino vivir este día. Decir, Señor, ayúdame este día a caminar. Ayúdame este día a ser fiel. Mañana va a llegar. Dice, ayer ya pasó, mañana tal vez nunca vendrá. Dice, pero ayúdame a vivir este día. Dame fuerzas para caminar este día. Necesitamos las fuerzas y el poder del Espíritu Santo para poder caminar esta vida. Por eso dice que el cual también os confirmará hasta el fin. Es su poder el que nos va a ayudar a que lleguemos hasta el fin. Porque dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que llega a medias, ni a 3/4 partes, ni a 7/8, sino el que llega hasta el fin. Debemos de poner nuestra confianza en Dios y decirle, Señor, ayúdame este día, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a ser fuerte en ti, en el poder de tu fortaleza. No caminar en mis propias fuerzas, sino caminar en las fuerzas del Espíritu Santo. Es muy importante. Entonces, cuando dice aquí ser irreprensibles, significa ser sin pecado. Pero eso no va a pasar hasta que no lleguemos con el Señor. En esta carne, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener pecado. Por eso dice la Biblia que tenemos que confesar nuestros pecados. Dice que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Por eso todas las noches cuando oren al Señor, yo les recomiendo, cuando oren, pídanle perdón por sus pecados, los que conocen y los que no conocen. Y también perdonen a los que han pecado en contra de nosotros. Por eso cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo, y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Pidamos perdón por nuestros pecados, perdonemos a otros y confesémosle nuestras faltas porque pecamos en contra de Dios. Debe de ser parte de nuestra oración todos los días. Pero un día, con la ayuda de Dios, vamos a ser irreprensibles. Ya no vamos a luchar contra el pecado. Gloria a Dios. No vamos a luchar contra la tentación. No vamos a luchar contra nuestro propio carácter. No vamos a luchar contra los propios defectos que tenemos, sino que vamos a ser completamente libres y vamos a ser irreprensibles sin pecado, ¿verdad? Por medio de la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Porque algún día todos vamos a estar frente a Jesús, nos vamos a poner delante de Él. ¿Y qué le vamos a decir? Señor Jesús, yo fui muy bueno. Tienes que dejarme entrar a tu cielo porque yo fui una persona buena. Nunca fumé, nunca tomé, nunca le hice mal a nadie. ¿De veras? ¿Has echado mentiras? ¿Has robado algo? ¿Has criticado a alguien? ¿Has participado en chismes? ¿Has tenido lujuria hacia otra persona? Todo eso es pecado. Entonces ninguna persona se va a poder poner delante de Dios, de Jesús, y decirle, Señor, tienes que dejarme entrar porque yo fui una persona buena. No, porque el estándar de Dios es la perfección. Y nadie de nosotros podemos llegar a esa perfección. Por eso Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Él murió por nuestros pecados y cuando lo recibimos a Él, su sangre lava nuestros pecados y nos ponen bien con Dios. ¿Ven por qué necesitamos a Dios? Entonces, por medio de su sangre, por medio de Jesús, dice, el cual también nos confirmará por el poder, por su poder,
dice que nos vamos a parar irreprensibles delante de Dios. Amén. ¿Qué le voy a decir yo cuando esté delante de Él? Señor Jesús, yo no estoy aquí por mis propios méritos, yo estoy aquí por lo que tú hiciste. Yo estoy aquí por tu sangre preciosa, porque mis pecados fueron lavados por tu sangre preciosa y es por eso que estoy aquí. ¿Sí entienden eso? Es por medio de Dios. Toda la gloria y toda la honra le pertenece a Él por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Fíjense lo que dice Lucas 21. Dice Lucas 21, 36, dice, y velad pues en todo. Y velad quiere decir estar listos, atentos. En todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán de lo que va a haber en esta tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice, Señor Jesús, si yo estoy en pie delante de ti, es por tu gracia, es por tu perdón, es por lo que tú hiciste por mí. ¿Se entiendes? Yo no me puedo parar allí y decir, Señor, es porque yo soy una persona excelente, muy buena. No. Me va a decir el Señor, apartados de mí, maldito, nunca te conocí al lago de fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No. Le voy a decir, Señor Jesús, yo estoy aquí por tu sangre preciosa. Estoy aquí por lo que tú hiciste por mí, porque tu sangre me lavó de mis pecados y ahora soy santificado, ahora soy justificado delante de ti. Amén. ¿Y qué va a decir el Señor Jesús? Bien hecho, buen siervo fiel, entra en la gloria de tu Señor. Amén. Entonces, nunca se gloríe nadie, nunca se jacte nadie. Dijo Pablo, si alguien se jacta, jáctese en el Señor Jesús. Jáctese en lo que Él hizo por nosotros. Amén. Por eso toda la gloria le pertenece al Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria al Señor. Ok, vamos a ver ahora, por último, el verso 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿quieren ahí en sus papeles? Dios es fiel y ha prometido guardarnos hasta el fin. Qué hermoso eso. Dios es fiel y ha prometido guardarnos hasta el fin. Eso es lo que trae paz. ¿Verdad? Trae paz al corazón saber que Dios nos va a guardar hasta el fin. Decir, gracias Señor, tú prometiste que me vas a guardar hasta el fin. Gracias Señor. Darle gracias por eso. Eso para mí me trae mucha paz porque quiere decir que Dios va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida para que tú puedas llegar hasta el fin. ¿Verdad? A veces las cosas no son tan fáciles. A veces pasamos por luchas y pruebas, pero ten por seguro que en medio de esas luchas y pruebas Dios está trabajando para que puedas llegar. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, dice, o en Romanos 8, dice, porque sabemos que todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Entonces, lo que pasa en tu vida, Dios le va a dar vuelta y va a resultar en tu bien. Y el bien, el último bien, el bien máximo es que lleguemos a vivir en la presencia de Dios. Esa debe ser nuestra meta, esa es mi meta, irme a vivir con Jesús. ¿Cuál es la meta de mi vida? Pues sí, servirle al Señor, pero mi meta es llegar a vivir con Él. Yo no me quiero ir al infierno. No me quiero ir al infierno. Una vez escuché a un predicador que dice, yo le sirvo a Jesús por 3 razones. Dice, número 1, no me quiero ir al infierno. Número 2, no me quiero ir al infierno. Y número 3, no me quiero ir al infierno. ¿Verdad? Entonces, la meta de mi vida y la meta de todo creyente, de todo cristiano es llegar a vivir con Jesús. Pero buenas noticias, no tenemos que hacerlo solo. Es fiel el que prometió, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús es fiel y verdadero. Él nos va a ayudar a llegar. Mantengamos nuestra confianza en Él. No importa qué pase, no importa qué tan duro se pongan las cosas. Mantengamos nuestra fe en Jesús, porque Él nos va a ayudar a llegar. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces fuimos llamados, sacados, santificados para tener comunión con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tener una relación con Dios.
que Dios ya no está lejos de nosotros, ¿verdad? Tal vez alguna vez pensamos, Dios, ¿dónde estás? Pero ahora por medio de Jesús, aquí está en tu vida. Puedes hablar con Él, puedes conversar con Él, puedes tener comunión con Él, ¿verdad? Por medio de Jesús, está cerca, ya tenemos comunión con Él, somos santos, hemos santificados, podemos estar en la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesús y podemos tener una relación con Él. Hay unas personas que se llaman agnósticos. El agnóstico cree que existe Dios, pero que es un Dios impersonal, que no le importa lo que está pasando en nuestras vidas. Ellos creen que Dios echó a andar las cosas, creó todo, pero que no se involucra. Qué triste eso. Qué triste eso. No. Yo te predico, yo te hablo de un Dios personal. Un Dios personal, un Dios que te ama. Un Dios que quiere tener una relación contigo por medio de Cristo Jesús. ¿Verdad? No es un Dios que está apartado, lejos, que no le importa. No, le importa todos los detalles de tu vida. Él te ama, nos ama. ¿No ve aquí? Por eso dice, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Podemos hablar con Jesús. Tener una relación con Él diariamente, hablar con Él. En la mañana yo cuando empiezo a trabajar, le digo, Señor, te dedico mi trabajo, te dedico mi labor este día. Esa relación con Él, como tu amigo. Qué hermoso eso, ¿verdad? Nos sacó el Señor del mundo del pecado, nos apartó, nos santificó y ahora tenemos una relación con el Señor Jesucristo. Qué hermoso, qué hermoso. O sea, nunca tomen eso a la ligera, es un privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Por medio de Yeshua HaMashiach. Digo, Yeshua es un nombre hebreo. Ha quiere decir él y Mashiach quiere decir el Mesías, Jesús. O algunos llaman Jesucristo o Jesús el Cristo, pero es lo mismo, es Jesús nuestro Mesías. Ok, en conclusión, sin importar el contexto donde vivamos, Dios ha prometido guardarnos en Él. Debemos mantener nuestro enfoque en Dios y no en las circunstancias. De esta manera, nuestra mente estará en paz sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Lo voy a leer una vez más. Sin importar el contexto donde vivamos, Dios ha prometido guardarnos en Él. Debemos mantener nuestro enfoque en Dios y no en las circunstancias. De esta manera, nuestra mente estará en paz sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pido, Señor, que tengamos esto en mente, sino que hemos sido santificados, hemos sido llamados, Señor, de este mundo para tener una relación contigo. Y que tú eres fiel, Señor, y que tú nos vas a ayudar a llegar a tu presencia, pase lo que pase. Bendigo a todo el que me está escuchando, bendigo sus vidas, bendigo que sigan creciendo en ti, que te sigan amando, y Señor, que nuestra confianza siempre esté plenamente puesta en ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo. Amén. Amén, pues puestos de pie, levantando sus manos, vamos a dar la bendición. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia, que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz. Que seas bendecido esta semana, que seas protegido de toda enfermedad, que si te falta trabajo, que encuentres trabajo, si estás batallando económicamente, que la provisión de Dios llegue a tu casa. Si hay problemas o estés en tu familia, que la paz de Dios venga y reine en tu casa, en tu matrimonio, y seas bendecido en todo lo que haces. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús nuestro Mesías, lo pedimos todo, lo creemos todo. Amén. Dios te bendiga, que tengas una semana gloriosa. Si gustas, puedes acompañarnos los martes a las 7. Tenemos un estudio bíblico, estamos estudiando el libro de Génesis. Dios te bendiga y te guarde. Shalom.